Muy buenas noches, mis hermanos. Qué gusto es estar un martes más, ya retomando ahora en febrero, un martes más con ustedes. Hoy martes 2 de febrero del 2021. Uf, sí, bienvenidos. Entonces, este día, ¿verdad? Es el día que tenemos que nos dio el Señor para buscarlo, conocerlo. Así que les damos la bienvenida a todos, cada uno de ustedes que está ahí, ¿verdad? Viéndonos y aprendiendo, instruyéndose más del Señor. Así que Dios les bendiga. Así es, damos gracias, ¿verdad?, al Señor por tener la oportunidad de estar en conexión un día más, un devocional más familiar con todas las cosas, ¿verdad?, que esto conlleva, de saber que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder seguir siendo instruidos por su palabra, estar en comunión, seguir viéndonos, ¿verdad?, a pesar de las distancias y de los protocolos de gobierno, pero el Señor ha sido bueno. Les Así invito a que es. podamos leer la palabra del Señor en Salmos, capítulo 12, Salmos 12. Vamos a leer un salmo que es bien, bien hermoso. Dice así, versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Imagínate la situación que estaba viviendo acá David respecto a la gente, ¿no?, a la crisis social que había en su tiempo. Lo leo de nuevo. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¡Wow! Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. O sea, solo hablaban con lisonjas a las personas, ¿verdad? Solo mentiras, historias inventadas, y asimismo decían algo que no vivían o que no creían o que no hacían. Doblez de corazón. 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? O sea, a los que en algún momento incluso decían, ¿y qué hay de malo en todo esto? ¿Qué hay de malo en hablar así? ¿Qué hay de malo en ser así? Dice, el Señor los va a destruir, dice David. 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Dice el 6. Comparando las palabras de los hombres con la palabra del Señor, el 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Wow, qué diferencia, ¿no?, entre los hombres, cómo hablan, cómo hacen sus cosas. En cambio, las palabras del Señor son todo lo opuesto, o sea, son incomparables ante las de los hombres. 7. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. A los pobres, ¿verdad?, a los pobres de espíritu, a las personas que buscan del Señor, a los que en verdad gimen por una mejor situación, dice, tú los guardarás y los preservarás, incluso en medio de una generación perversa. Por eso dice, los preservarás para siempre, dice el 7. 8. Cercano andan los malos, dice, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. O sea, cuando la gente considera que el mal es bueno, dice, ahí andan los malos por todos lados. Cuando tú consideras que el que hace mal está bien, no importa que sea, que trate mal, que hable mal, que actúe mal, que diga mal, no importa. No, dice, cercanos están los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. ¿Qué responsabilidad tenemos como creyentes, verdad? En medio de una sociedad inmoral y perversa, tenemos que apegarnos a las palabras del Señor, que son puras y que son Así es. limpias, dice el Señor. Bueno, mis hermanos, antes de continuar, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar por Facundo, que lo operaron, al Facu. Así que vamos Ayer. a rogar al Señor de que se recupere bien, ¿verdad?, que salga bien de su operación. Y también vamos a orar por Betito, que estuvimos hablando ahí, tiene algunos problemas de salud. Está Beto junto a Mónica, él se está haciendo algunos exámenes por algunos problemas de salud. Así que vamos a orar por él para que el Señor también dé un diagnóstico claro, puedan salir adelante. Y bueno, sabemos Así que Él es. está en las manos del Señor. Así que les invito, mis hermanos, que oremos, demos gracias al Señor y podamos aprovechar este tiempo que Él nos da Así en es. su presencia, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, tú eres bueno Gracias. con nosotros, con todo el corazón. Bendecimos tu santo nombre por todo lo que has hecho. Te rogamos, Señor, con todo nuestro ser, que tú nos ayudes este tiempo. Queremos dedicarlo a ti, Señor. Cada día y cada momento de nuestra vida está en tus manos. Por eso, Señor, ahora estamos dejando nuestro afán humano y nos sentamos, Señor,
a reconocerte a ti como nuestro Dios, a poner nuestra vida en tus manos, a decirte que eres lo que más necesitamos. Tus palabras son el alimento que necesitamos cada día, por eso ayúdanos, instrúyenos y guíanos. Asimismo te pedimos por nuestros hermanos, Señor, por Facundo, por Beto, que tú tengas misericordia y compasión de sus vidas y que puedas darle, Señor, salida a Facundo en su operación, a Beto en sus exámenes y podamos, Señor, ver una vez más tu mano de misericordia sobre sus vidas. Te damos gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, te agradecemos por estos medios que nos das para poder reunirnos con nuestros hermanos, Señor, a la distancia, y te agradecemos por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, por un día más que nos das la oportunidad, Señor, de adorarte y bendecirte y poner nuestras vidas en tus manos, como cada día, Señor. A través de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a un par de cánticos, vamos a adorar al Señor. Así que les invito hoy que juntos podamos adorar al Señor. El mismo Dios, creador de estrellas, el hacedor del cielo y tierra, quien dibujó el amanecer, es aquel que acusado fue. Las manos que nos dieron vida y que del polvo nos formaron, manos que fueron traspasadas para comprar mi libertad. Jesús, Hijo de Dios, qué grande el costo de mi redención, mi Salvador eterno.
eterno Rey, toda mi alma ante tus pies. Jesús, Hijo de Dios, todo te rinde adoración. Mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies se postra. Señor, es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, es tu poder. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu siempre viene de tu mano. Tú eres bueno y soberano, y con tus hijos siempre fiel. Tú nos salvaste por tu gracia, te rendimos alabanza. Con amor y acción de gracias, te adoramos, nuestro Rey. Es tu fidelidad. Bueno, mis hermanos, después de este tiempo, ¿verdad?, de cánticos donde expresamos cuán grande ha sido el amor del Señor, ¿verdad?, para con nosotros, cuán bueno ha sido Él. Vamos a continuar con nuestro estudio de adoración. Ya llevamos varias semanas estudiando, hemos aprendido mucho. Esperamos que usted también no tan solo lo aprenda, sino que lo practiquemos, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por continuar con esto. Así que seguimos. Así es, que el Señor nos ayude, ¿ya? Así que abra por favor su Biblia ahí en casita. Vamos a leer
Proverbios 4:23, y mi esposito lo va a compartir con nosotros. ¿Recuerdan? Ya es un texto que llevamos semanas aprendiendo. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y por qué hay que guardar el corazón? Dice, porque de él emana la vida. Así es. Venimos usando este versículo, ¿verdad? Base. Estamos ahora hablando directamente del corazón. ¿Cuánto necesitamos aprender acerca de esto? Y no solo aprender, sino vivir. Y para eso venimos estudiando en 2 de Crónicas, capítulo 29, ¿ya? Así que le voy a pedir que ahí en casita vamos a leer estos textos y ustedes síganos. Vamos a leer desde el versículo 3, ¿ya? Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el, 20. Ya vamos a leer y luego vamos a seguir, ¿verdad? Aprendiendo acerca de todo esto que es tan esencial y vital, como digo yo, ¿ya? Así que dice así, dice desde el versículo 3, en el primer año entonces de su reinado, estamos, recuerde, hablando del rey Ezequías, ¿verdad? De cómo él empieza a trabajar y a restaurar, a restablecer el culto y a restaurar el templo del Señor, que ya estudiamos bastante, estaba abandonado, y cómo él empezó a hacerlo, ¿verdad? Y sabemos que lo primero que hizo fue empezar, ¿verdad?, a restaurar y abrir las puertas. Entonces dice, sí, en el primer año entonces de su reinado, del rey Ezequías, en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. 5. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. 9. He aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. 10. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. 11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. 12. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Goat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y así continúa, ¿verdad? Mencionando de todos los levitas y sacerdotes. Justamente, ¿ya? Y en el versículo 15, nos vamos a saltar, dice, dio la lista, ¿verdad?, de los levitas sacerdotes. En el 15 dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. 18.
Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos y la mesa de proposición con todos sus utensilios. 19. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado el rey Acaz. Junto reinaba, y he aquí ante y delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Uf, cuando leemos estos versículos es como, qué trabajo. Pero no qué trabajo solo físico, sino, wow, tanto que había que hacer y qué trabajo espiritual tan fuerte, qué impactante, cómo vemos a través de estos versículos todo el proceso que ya veníamos estudiando de semanas anteriores, ¿verdad? Habíamos llegado y la semana anterior estuvimos un poquito hablando para concluir del versículo 15 del 16, pero ya habíamos visto todo lo que había venido ocurriendo desde el versículo 1, cuando Ezequías toma, ¿verdad?, el trono y comienza a reinar. Y vemos, cuando analizamos, ¿verdad?, todo lo que continúa ocurriendo, cómo este proceso es tan impactante, es tan difícil, ¿verdad? Y no por lo que ellos hicieron, sino que vemos que todo lo que ellos hicieron fue un milagro. El rey Ezequías, habiendo tenido el padre y el abuelo que tuvo. Y vemos cómo en el versículo, por ejemplo, el 19, del que leíamos recién, los levitas, los sacerdotes, naturalmente le dicen: oye, ya hicimos el orden y vimos todo lo que había ocurrido por lo que hizo tu padre. Y lo mencionan, pues ya qué, ¿no? La Biblia muestra todo lo que había ocurrido y era público, no era algo privado ni oculto. Todo lo que había ocurrido con la casa del Señor, con el templo, con el santuario, cómo había habido tanta irreverencia, tanta falta de respeto, no sé, siento que uno se queda corto y que no hay palabras para decir o explicar todo lo que habían hecho los que estaban antes del rey Ezequías. Es bueno hoy puntualizar el versículo 16. Dice: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová, dice, para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Claro. Al atrio, fíjense, sacaron la inmundicia que estaba dentro del templo y la sacaron al atrio de la casa de Jehová, y de ahí al atrio la llevaron a otro lugar. Ahora, así es. Lo que quiero puntualizar es que cuando habla de inmundicia, ahí no está hablando de bolsas de basura, ¿no? O que encontraron bichos o cosas, sino que en verdad era por la idolatría, eran ídolos y quién sabe cuánta cosa, por eso le llaman inmundicia. Era realmente perversión terrible. Entonces, el trabajo fue enorme, y yo me imagino la tristeza en trabajar, porque es como cuando tú vas a un lugar que es bien lindo, o como gente que tiene mucho dinero y tiene su casa linda, abandonada. Claro, en ruinas. Y está en ruinas. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, entre nosotros, hay una persona que construyó su casa, pero la dejó ahí sola. Está sola la estructura. Entonces tú dices: hoy, si yo tuviera así algo, yo lo termino, ¿verdad? Pero probablemente tiene tanto dinero que la construyó, así está todo, los muros, el techo, todo, pero está en ruinas, ahí está abandonada, años. Ahí está. Sola. Entonces tú dices: ¿qué pasó? ¿Por qué se llegó a esto? ¿Qué es lo que hizo que llegó a esto? Y es lo que nosotros podemos, de algún modo, poniéndonos en el lugar de los sacerdotes. Yo imagino con mucha tristeza entraron al templo. Claro, sí. Porque era el templo, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Era un lugar exclusivo para sacerdotes, por eso los que entraron a limpiar fueron sacerdotes. Así es. Pero entraron, y yo me imagino la tristeza en sus corazones, decir: oye, ¿qué pasó aquí? O ¿por qué dejamos que pasara esto? ¿No? También ellos culpándose, me imagino, a sí mismos. Así es. Es triste. En el versículo entonces 16 es donde vamos a avanzar desde ahí, ¿verdad? Porque ya veníamos hablando todo lo anterior. Hemos hablado y sacado limpio muchas cosas. Evidentemente cada uno de nosotros, hoy día la iglesia del Señor, tiene que entender que todo esto está escrito y puesto en la palabra de Dios ahora para nosotros.
para que nosotros aprendamos cómo debemos hacer las cosas. Todo esta porción de la palabra que estamos hablando, sin duda apunta hoy en día a nuestros corazones. Por eso venimos hablando de ella, de viendo cómo era, ¿verdad?, el trato de los hombres, de su pueblo, de sus hijos, para con Dios con respecto al santuario, donde ellos y Dios los había llamado a tener comunión e intimidad con Él. Hoy día para nosotros también. Entonces de ahí vamos aprendiendo, ¿verdad?, estas lecciones, y como decías tú, en el versículo 15 y 16 menciona y destaca esto importante que tú mencionabas, porque sin duda son versículos claves de los que tenemos que poner atención, y hoy día vamos a tratar de explicarles y sacar toda la esencia de ellos para que esto haga vida en nuestros corazones y podamos, mis hermanos, dejar de lado toda idea humana, toda idea que nos hayan puesto antes, humanas, y que le demos cabida a la palabra de Dios, a ella, en nuestros corazones, ¿ya? Entonces, fíjese que el versículo 15, el 16, habla de esta labor ya como más específica que ellos empezaron a hacer y todo lo que tuvieron que hacer para adentrarse. La traducción de la Biblia, King James, da una traducción y dice así, cuando ellos tradujeron, dice, "And the priest went into the inner part of the house of the Lord", que quiere decir que la traducción en inglés, que ellos se metieron en el interior, o sea, en la parte de más adentro del templo, o como diríamos nosotros, ¿verdad?, aquí en nuestro país, entraron hasta el último rincón. A lo más. Y adentro. eso me recuerda a una anécdota que tuve en estas últimas semanas, cuando estaba yo aquí en mi casita haciendo el aseo, y se me echó a perder la aspiradora. Ya estaba viejita, ¿no? De repente, murió. Y imagínense, o sea, es la manera, ¿verdad?, en que sacamos el polvo, el exceso, ¿verdad? Todo tratamos de limpiar. Bueno, cada quien sabe, sobre todo las mujeres, cómo ustedes limpian, ¿no? Pero aquí hay bastante polvo, entonces es esencial. Así que bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, me pude comprar una aspiradora y me la trajeron porque la pedí por despacho para no ir, ¿verdad?, a las tiendas, ¿verdad?, que está todo colapsado y bueno, ya sabemos, por la pandemia. Y mi esposo siempre me dice, mi amor, lee las instrucciones, porque uno generalmente, bueno, así, no sé los demás, soy re mala para leer instrucciones. Pero como se me había echado a perder la otra, igual era viejita, dije, voy a leer las instrucciones porque ya sé cómo funciona, pero por si acaso igual. Y bueno, es una aspiradora común y corriente, ¿verdad? Está así de arrastre, ¿cierto? Que son las más comunes. Entonces saco el catálogo y lo empiezo a ver. Y sí le hice caso a mi esposito, ¿verdad? Esta vez dije, ya, voy a leer el catálogo. Y lo empiezo a leer. Y sí, era como estoy acostumbrada. Pero sí había visto antes esta parte, ¿verdad? Pero como justo venimos estudiando de esto, me impresionó cuando vi que nunca sí sabía antes que traían estas partes, la aspiradora, pero me impresionó el catálogo como tenía la explicación de 3 escobillitas pequeñitas que trae la aspiradora, ¿verdad? La típica que conocemos todos, ¿verdad?, que es la escobilla más grande, para alfombras, también se pone planita y saca todo el polvo, la tierra, de cualquier tipo de piso, parezco promotora. Y después tenía otras partes más pequeñitas que, sinceramente, bueno, voy a confesarlo, nunca las he usado. Nunca las usé antes, hasta hoy día que compré esta aspiradora y le puse atención y veo las partes que tiene, que son muy pequeñitas, que son como 3, y leo la instrucción donde dice que hay una escobillita, ¿verdad?, que yo creo que todos la deben conocer, que es una de las puntas más pequeñitas que uno le pone en el extremo de la aspiradora, y que es para sacar todo este polvo de los rincones, ¿verdad?, que la aspiradora, ni la escoba, ni ninguna otra cosa llega. Uno aparentemente cree que sí, ¿cierto? Y uno dice, no, quedó limpio, pero ¿sabe qué? Dije, voy a probar, bueno, lo que provoca la pandemia, ¿no? Que hagamos cosas. Digo, ya, voy a probar, porque uno la ve, oye, a mí me pasaba que la veía, no es necesario, con esto hago todo de volada, rapidito. Y ocupo la
la parte que nunca había ocupado, dije, a ver, y empiezo, y ¿sabe qué? Sacaba tan bien el polvo que me emocioné, saqué de los guardapolvos, era así como, para mí era como, wow. Y ¿sabe qué? Mientras, mire, hacía algo tan casero, tan común, como uno tiene ahí al Señor latente en el corazón y venís estudiando esto, ¿sabe que yo pensaba en esto que veníamos estudiando? Y cómo la palabra nos muestra todo este proceso, y justamente yo le daba el ejemplo de la aspiradora, cómo también trae partes, ¿verdad?, que son para limpiar hasta lo último, hasta el último polvo que podamos tener, o telas de araña, rincones, etcétera. Y que a veces por hacer las cosas más rápido, puede que uno las deje ahí guardadas eternamente, guardaditas ahí por siempre. Pero sabe que eso me hacía increíblemente algo tan simple, hacer este análisis de cómo muchas veces así somos en el Señor. De que toda la rápida, como hablábamos antes, de quedarse en la puerta o hacerlo por así nomás, ¿no? La traducción de la Biblia, ¿verdad? Esta de King James, cuando yo por eso les compartía un versículo un poquito en inglés, ¿verdad? Sí. No soy muy experta, pero la traducción es, y se refiere a eso. Cuando da la traducción, habla de cómo ellos se metieron en la parte interna, más profunda, bien adentro de la iglesia, abarcando todo. Y yo le hablaba de la aspiradora, porque ellos hicieron eso. ¿Saben lo que ellos hicieron? Hasta el último rincón. En ese tiempo yo creo que no tenían estos aparatos, pero yo creo que ellos a mano, y ocuparon y pusieron todo su corazón en lo que tuvieron que hacer. Y este versículo 16, ¿verdad?, donde dice, entrando los sacerdotes dentro, cuando nosotros buscamos, ¿verdad?, en el original, cuando vemos otras traducciones, como yo le compartía, se refiere que ellos entraron a lo más profundo, hasta el último rincón, como diríamos nosotros aquí en nuestro cotidiano lenguaje, ¿no? Hasta el último rincón del santuario del Señor, para sacar, como mi amor decías tú, esos utensilios, ¿verdad?, que consideraban inmundicia. Claro, por lo que significaban, por lo que eran. Pero esta inmundicia incluía todo. Incluía todo, porque la limpieza que ellos hicieron fue profunda. Vemos a través de este versículo 15, 16, cómo a través de la palabra el Señor una vez más resalta, ¿verdad?, el asunto del corazón. Y tenemos que poner atención en esto, porque estamos viendo cómo se hizo esta limpieza, pero nosotros, acuérdense que estamos hablando del corazón. Es toda esta escritura, ¿verdad?, todo lo que dejó aquí, ¿verdad?, el Señor, por su misericordia, en su gran amor plasmado para nosotros, para su iglesia, su pueblo, sus hijos, tiene que ver con el corazón. El Señor resaltando una vez más la importancia de cada uno de ustedes, de nosotros, de poner atención y de permitir que Él siga haciendo su obra en cada corazón, pero no, como le decía yo, que le ocupaba el ejemplo de la aspiradora, ¿no? Que a veces pensamos, no, está todo ok, pero no, cuando la palabra nos enseña aquí, nos habla de que fue más profundo que eso, de que fue todo, de que, como yo decía también la semana pasada, que el Señor viene, se adentra en nuestro corazón y es como un torbellino, no queda nada. Eso quiere hacer el Señor con nosotros. De ahí que es tan importante que ustedes, nosotros, tengamos, ¿verdad?, que hacernos estas preguntas. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué hemos estado, ¿verdad?, almacenando ahí? Concurría aquí, imagínense estos sacerdotes, todo lo que sacaron. Ahora vamos a hablar un poquito más de todas estas cosas. Pero es bueno en este momento que ustedes, ¿verdad?, cada uno de nosotros, nos hagamos estas preguntas. ¿Qué hemos estado almacenando en nuestro corazón? Porque a veces es fácil decir, no, mi corazón, mira, aquí limpiecito. ¿Seguro? ¿Qué ha estado almacenando? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué áreas debemos de preguntarnos de nuestra vida? ¿No hemos entregado totalmente al Señor? Debemos hacernos estas preguntas como es importante, ¿verdad? Y ser sinceros, preguntas que duelen. Son dolorosas. Son preguntas dolorosas, si las hacemos sinceramente, de corazón, y bajo ¿verdad?, criterio, ¿verdad?, en base a la palabra, para cambiar, arrepentirse. Mire, a mucha gente le ocultamos cosas. Así funciona el ser humano. Oculta lo que en verdad siente, piensa, vive, cree que es normal vivir así, ¿no? Aún
El ser humano es capaz de ocultarle cosas a la persona más cercana, a la que tiene al lado. Y cuando hablo de cercana voy a ser bien directa, hablo del matrimonio. Sí, lo más cercano que podemos tener, ¿verdad? Claro. El esposo, la esposa. O sea, aquí nada se escapa. Así es el ser humano, así es el corazón. Somos capaces de esconder lo que sea. Podemos esconder todo. Pensamientos, sentimientos, deseos, actitudes, todo. Pero el único, ¿verdad?, que tiene claro lo que hay en el corazón, esconde esto, pero ¿quién es? Nosotros mismos, ¿verdad? La misma persona. Pero le quiero recordar algo o aclararle algo. ¿Hay alguien más que aunque usted esconda todo, sí lo sabe? Y también conoce las intenciones y conoce todo nuestro corazón. Y ese es Dios. Mire, Dios lo sabe todo de nosotros. Él, ¿verdad? No hay nada que se le pueda ocultar. Él nos conoce, Él nos formó, Él nos creó. Nosotros eso siempre lo hablamos y ya lo tenemos claro. Pero pareciera que en nuestro diario vivir, lo olvidamos. Porque suena bonito decirlo, Dios me conoce, Dios lo sabe todo. Pero a pesar de eso, tenemos cosas ocultas, tenemos restricciones en el corazón para Dios. Pero los únicos, ¿verdad?, engañados somos nosotros, porque para el Señor no hay nada oculto. Mire, fíjese que, por ejemplo, el que tiene en su corazón pecado, el pecador, bien que lo sabe. El que es carnal, bien que lo sabe. El que es egoísta, también lo sabe. El que es mentiroso, también lo sabe. Y así podríamos dar una lista, como le decía yo, a menos que, ¿verdad?, esté muy engañado. La verdad de esto es que no nos gusta que nos digan nuestros errores. Por eso tenemos esta manera, ¿verdad?, el ser humano en el corazón. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Cuando alguien se da cuenta y sale esto a la luz, ¿verdad?, nos enojamos, nos molestamos. Y si se atreve alguien a decirnos, ¿verdad?, las cosas que han salido a la luz y que afloran, ¿verdad?, aunque ha tratado en el corazón de ocultarlo o creer que puede engañar, sí, cosas que puede engañar, pero no a Dios. Pero si alguien llega, ¿verdad?, a tener esta claridad, y por amor, ¿cierto? No estoy hablando de cuando alguien quiere ofender a otro. Estamos hablando del corazón, de algo espiritual. Cuando tenemos cosas, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros ordenemos. De eso estoy hablando, ya, para que no se confunda. No estar ahí en sus casas pues todos peleando. O sea, viste, tú tenías todo. No, es con nosotros. Entonces, nos enojamos, no nos gusta que nos digan. Y por eso, ¿verdad?, sucede esto. Nos gusta, ¿verdad?, vivir de apariencia. Nos gusta fingir, ¿verdad?, en nuestro corazón. Nos parecemos a la sociedad. Esto, fíjese que es una característica de esta sociedad, de la humanidad, del ser humano, del hombre, cómo le gusta vivir. Hoy día estamos plagados de esto. Mire, ¿saben de qué? De caretas. Gente que es experta en vivir de apariencias. Es como tener un virus. A propósito de... Es como tener el COVID-19. ¿Por qué? Porque usamos máscara, ¿verdad? Así, es como el COVID, ¿verdad? Pero usamos esa mascarilla, esta máscara. Muchos cristianos lo hacen así, usan máscara. Pero no por el COVID, sino que es su forma de vivir. Le digo algo, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, uno que quiere adorar en verdad, no vive con máscaras. No vive ocultando cosas, y además muchos ocupan la palabra del Señor para hacer esto. O sea, tienen un corazón con resentimiento, con cosas que arrastran del pasado, con cosas que dicen que los hirieron, lo peor que la persona que a lo mejor dice que la hirió ni sabe, ni tiene idea. O el que se dice herido, quién sabe qué ha hecho, ¿no? También. Pues sí, y fíjese que muchos cristianos viven de esta manera, con estas máscaras. Pero le digo algo, el llamado hoy día para el Señor es que así no debe de ser un hijo, una hija de Dios. Todas estas características son reales y suceden, pero las mencionamos y las estudiamos para cambiar. No podemos ser así, vivir de caretas, de apariencias. No solo vive de apariencia el que le gusta, como por decirlo así, aparentar delante de los demás. Siempre se ocupa este término para la persona que es como superficial, ¿no? Que le gusta que vean lo que tiene, lo que hace, como para sobresalir.
Pero estas caretas, esta apariencia, estas máscaras de las que yo le estoy hablando, no tienen que ver con eso. Eso es fácil. Eso se ve luego, luego. Lo que estamos hablando aquí es algo más profundo. Es cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, uno que se llama pueblo de Dios, es capaz de vivir con estas cosas en el corazón y que además se justifican usando la misma palabra del Señor. No es que ocupan, por ejemplo, versículos como, no, es que yo tengo que pagar el precio. De verdad, paga el precio, como dice la Biblia, ya es que tú guardas silencio, calla, espera. Y ocupan todos estos términos, pero son términos que ocupan mal, porque su corazón tiene resentimiento. Todo lo que habla la palabra, ¿verdad? De pagar un precio, de sufrir el daño, y muchos similares tienen que ver con una vida en Cristo, pero que es genuina y real. Pero el que hace esto, ¿verdad? Y se oculta detrás de la palabra, pero tiene resentimiento. Pasa el tiempo y sigue enojado, sigue frustrado, sigue frustrada, se siente mal, actúa mal o actúa de manera rara, ¿verdad? Y lo peor que nadie entiende ni sabe, porque está tan, ¿verdad? Viviendo de esta manera como con una máscara que cree que encerrarse y vivir así sin hacer lo que nos guía la palabra hacer al que es verdaderamente hijo de Dios está equivocado y está viviendo de esta manera. Porque la Biblia, por un lado, nos guía, ¿verdad?, a ser buenos, a tratar de mirar a los demás, ¿verdad?, como si fueran más importantes que nosotros. Nos llama a mirar a nuestros hermanos, ¿verdad?, como si ellos fueran el hermano más chico, es decir, lo digo con mis palabras, ser más compasivo, ser más comprensivo, mirar con los ojos del Señor, sí, pero en un contexto de sinceridad. Esto es de corazón. No es que no, es que tengo que hacerlo, porque si no van a decir, no. Eso es en sinceridad, porque si no, mis hermanos, estamos cayendo en esto. Y esto no le agrada a Dios. Y no tiene que ver con cómo el Señor vino y plasmó que debe de vivir un hijo de Dios. Que ese es como otro tema, ¿verdad? Pero sí lo menciono para que no hayan confusiones. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios no vive de esta manera. Eso es imposible y por eso es tan urgente que dejemos, ¿verdad?, que este proceso, que el Señor haga esto en nuestros corazones, así como vemos que ocurrió, ¿verdad?, en el santuario del Señor, en la labor que hicieron estos sacerdotes, estos levitas. Entonces, debemos hacernos estas preguntas, ¿verdad?, en nuestro corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cuáles son mis motivaciones para hacer esto? ¿Cuáles son las áreas que Dios necesita limpiar? Y debemos de dejar de lado, ¿verdad?, el ser tan niños y ser valientes. Y hacernos estas preguntas que duelen, pero a la luz de la palabra y con sinceridad. No solo estas preguntas, sino muchas otras. Todas las preguntas que nos ayuden a reflexionar acerca de nuestra condición real. Es decir, debemos de ser sinceros. Este es un llamado directo a nuestro corazón para ser sinceros, para ser reales, para ser genuinos. Esto no es un supuesto, debe de ser verdadero. No son preguntas ni reflexionar falsamente o engañándonos nuevamente, sino que debe ser real, en una realidad de nuestro corazón. Las respuestas a estas preguntas nos darán claridad de cómo se encuentra realmente nuestro corazón. Necesitamos permitir que el Señor penetre hasta dentro, como dice el versículo 16, entrando dentro. Como veíamos la traducción, ¿verdad?, en el original, como veíamos la King James, que si la vemos en su original también habla y apunta a la profundidad de la limpieza. Por eso yo le daba este ejemplo también, de cómo limpiamos, ¿no? Cómo usar las pequeñas herramientas que tenemos y cómo queda todo sin polvo, sin nada, sin basura. Así nos llama el Señor a hacer estar atentos y permitir su obra en nuestro corazón, permitir que Él penetre entonces hasta dentro de nuestro templo y sacar toda la inmundicia. El versículo 16 habla, ¿verdad?, la palabra y nos dice, como compartía, ¿verdad?, mi esposito, que ellos nos sacaron
voy a explicarlo yo más caseramente, ¿verdad? Uno agarra la basura, va al basurero. Es más, algunos tienen el basurero en la puerta de su casa, ¿cierto? Cuando pasan los camiones, ¿cierto? Y usted como que va saliendo de su puerta y se la toma en la mano el que ayuda, ¿verdad? Con la basura, la suben al camión y se la llevan. Y pareciera fácil. Pero el versículo 16 explica, ¿verdad? Dice que sacaron la inmundicia al patio, al atrio, ¿verdad? Hemos estudiado acerca del tabernáculo, así que debieran todos saber, ¿verdad? Acerca del atrio, que se lo voy a traducir, patio, ¿cierto? Bueno, tiene más significado que eso, pero para entender esto de la limpieza. O sea, perdón, es donde estaba el lugar de los sacrificios, el atrio. Sí. Es donde estaba el altar de los sacrificios y el lavacro. Entonces era un lugar muy importante en la tradición religiosa de Israel. Era muy, muy, muy importante. Claro que sí. Conocemos, ¿verdad?, el significado y todo, pero sin lugar a dudas tenemos, ¿verdad?, el templo y afuera está el atrio y yo y mi esposo, bueno, da la explicación y claro, eso era, pero el atrio era el lugar más espacioso que estaba afuera. Y el versículo 16 nos dice que, ¿verdad?, ellos sacaron toda esta inmundicia que aparte de estar ahí, ¿verdad?, como bodega y tener basura propiamente tal, tenía en lo que compartías tú, que eran un montón de ídolos, ¿verdad?, y cosas que habían metido al templo, los que habían estado antes, descaradamente. Que sinceramente, eso, no sé, es increíble. Yo me quedo sin palabras, pero dice que ellos tomaron todo esto, sacaron todo incluido, ¿verdad? Todo lo que podamos pensar y lo sacaron al atrio. Después de esto, se imagina, estaba todo eso, el hecho de que estuviera en el atrio y que no ocurriera como yo le decía, ¿verdad? Que uno a veces se hace fácil, la basura se la lleva el camión, ¿cierto? Ni la vemos. Aquí no fue así. El hecho de que la hayan puesto en el atrio, que es para que, ¿verdad?, como más simple, en el patio, provocó que todo esto que ellos sacaron, esta inmundicia, fuera pública. Claro, porque todos sabían que el templo estaba cerrado, pero estaba cerrado, era triste, está como una bodega. Pero cuando los sacerdotes y levitas limpiaron y sacaron todo esto al atrio, fue público. ¿Se imagina usted el pueblo pasaba por ahí? Que yo creo que ya no decían, ¡oh, qué lindo limpiaron la fachada! Sino que decían, ¿qué está pasando? Bueno, yo no sé qué hubiera dicho. ¿Qué hubieras dicho tú, mi amor? Igual es importante apuntar varias cosas. Primero, Ezequías quería hacer las cosas al modo de Dios. Claro. Eso significaba que en el atrio podían entrar los levitas, ¿verdad? En toda la zona. Pero al templo solo los sacerdotes, al lugar santo, solo sacerdotes. Entonces solo ese lugar se podía limpiar por los sacerdotes. ¿Y al lugar santísimo? ¿Quién podía entrar solamente ahí? No quiero decir. Dito. El sumo sacerdote. Sí. Solo una persona. ¿Quién tenía que limpiar el lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote. Entonces, era una labor de responsabilidad. A lo que yo quiero llegar es que nadie sabía lo que había dentro del templo. Solo los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y aquí nos muestra el rey una actitud del corazón que tiene relación con su intención. Que él pudo haber actuado impulsivamente. ¿Y qué pudo haber hecho? Haber entrado él. Claro. De hecho, yo soy el rey, yo lo voy a limpiar. Ahí voy a sacar qué cosas hay aquí adentro. Claro. Él dijo, no. Quien tiene que sacar eso es el sumo sacerdote de adentro y los sacerdotes del lugar santo, y tráiganlo aquí afuera, ¿no? Y por eso lo ponen afuera, claro, para exponerlo públicamente, para ver qué inmundicia habían metido adentro. El lugar donde estaban los utensilios del Señor, la mesa de los panes, ¿verdad? Estaba la lámpara, ¿verdad? Los 7 candelabros, estaba adentro el arca y bueno, muchas cosas. Entonces, es impresionante ver la actitud de ellos, como decir, bueno, nosotros somos los que tenemos que hacer esta labor, pero aquí está públicamente expuesto lo que estaba dentro, ¿no? Lo que estaba dentro, ahí está afuera ahora. El rey hasta tuvo reverencia. Claro. Cuando analizamos eso, sí, porque él pudo haber arrasado con todo, ¿verdad? Pero no, y nuestro Dios también es así. Imagínense, ahí vemos el amor de Dios a través de la actitud, ¿verdad?, de Ezequías. ¿Sabe que el Señor hace lo mismo con nosotros? Mire, si Dios quisiera, como venimos hablando acerca del temor de Dios, Él tiene todo el poder. ¿Sabe para qué? Para los irreverentes, los que usan máscaras, los que se engañan a sí mismos y tantas cosas. ¿Sabe qué? Dios, si quisiera, mire, en un momento, Él hace como Él quiere. Claro. Tiene todo el poder. Pero en su gran amor y misericordia, Él dejó su palabra. Bueno, nos guía a nosotros para guiarlos a ustedes. Con amor nos ayuda, nos instruye
Y nos da, por decirlo así, ¿verdad?, esta oportunidad de poder comprender, de poder entender. Entre paréntesis, recuerde que la palabra nos enseña que el Señor es paciente para con nosotros. Dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hablando de la salvación, hablando del llamado que Él ha hecho a todos los que escuchen el llamado. Ya Él no lo redujo a un cierto pueblo, a una cierta persona. Este llamado es para todos nosotros, todos los que crean, a todos los que están atentos, a los que sean capaces de escuchar la voz de Dios. Solo su amor, su paciencia. No es que seamos favoritos, no es que Dios no nos haga nada, no es que Dios... No, es su amor inagotable, es su paciencia. Esto que comentas, mi amor, del templo, de cómo cada uno hizo su labor, de que Ezequiel no fue avasallador y dijo, ya aquí, ¿hasta cuándo limpio? No, cada uno tuvo que hacerlo. Eso nos muestra la reverencia primero, ¿verdad?, de Ezequiel. También nos muestra que lo que él tenía era de Dios, porque Dios es así, porque Él, lleno de amor y misericordia, siendo Rey soberano, grande, ¿quién es para que ponga la mirada en nosotros? Pero aún así, Él envió a su Hijo, nos salvó, nos rescató. Y no solo eso, sino que cada día es paciente para con nosotros, como dice su palabra. Y le digo algo, el Señor está ahí, vivimos tiempos difíciles. Hoy día, ¿cuánto más debemos estar atentos a la palabra de Dios y dejar de lado las niñerías, las cosas vanas? Como yo hablaba, las máscaras. No para cubrirse del COVID, por favor, pero sí la máscara que tiene cada uno en su corazón. Y este es un llamado a los hijos de Dios, porque los del mundo tienen que aprender a arrepentirse. Pero los que estamos ahí, mire, decimos, ay, el Señor aquí, el Señor. ¿De verdad? Quítese la máscara, quítese la careta. Como le digo, no la del COVID, pero protéjase, ¿verdad? Pero la del corazón. Le voy a decir algo, la pandemia no es excusa para que usted ande por ahí, ¿verdad?, hablando, viviendo de manera amargada, de manera opuesta a Cristo, aislándose, ¿verdad?, viviendo como si no fuera parte del pueblo de Dios, porque ese no es el llamado que tenemos de parte del Señor. La Biblia enseña que, aunque, mire, estemos en pandemia, igual lo puede hacer. Si alguno tiene situaciones que arreglar, arréglelas. Y que esa no sea la excusa para usted tener un corazón, mire, cerrado. Porque eso impide que Dios siga trabajando en sus corazones, siga haciendo su obra en cada uno de ustedes. También en nosotros, obviamente. Y se los enseñamos porque es lo que nosotros nos esforzamos cada día en hacer. No solo predicar, sino hacer. Así entonces, volviendo a todo lo que pasó en esta limpieza, a donde ellos sacaron esta inmundicia al patio, es lo que el Señor, ¿verdad?, viene y hace en nuestros corazones. Por eso nos llama, ¿verdad?, a tener, ¿verdad?, esta vida, este corazón entregado a Él, donde podamos permitir que Él entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y complete su obra en cada uno de nosotros. Los sacerdotes, los levitas, sacaron toda la inmundicia. Y le digo algo, esto fue público. Como comentabas, mi amor, todos pudieron ver lo que había. Había muchos que ni sabían lo que había dentro. Se lo imaginaban o especulaban, o otros no pensaban nada, o otros nunca pensaron todo lo que había dentro. Pero sabe que el hecho de que haya salido al atrio expuso toda la inmundicia, toda la mugre que había. Le digo algo, si nosotros no nos dejamos tratar por Dios, así seremos expuestos. Cuando uno acumula, vemos cómo esto estaba acumulado y era tanto que por eso no se pudo llevar directo, ¿verdad?, al torrente de Cedrón, que también lo vamos a ver más adelante. Tuvieron que sacarlo al atrio, era mucho, lo tuvieron que dejar ahí. Y todos lo vieron. Cuando una persona no deja que la obra de Dios se complete en su corazón, ocurre esto. Se acumula, y de repente cuando sale, le digo algo, todo queda expuesto. Y qué triste que suceda eso, porque va a haber sufrimiento y dolor. ¿Usted cree que el pueblo y todos los que estaban ahí, cuando vieron lo que había en el atrio, al sacar toda esta inmundicia, le digo algo, no fue bonito, no fue agradable, fue feo? Yo creo que no faltó el que lloró, el que estuvo triste. ¿Cómo se habrá sentido Ezequías cuando vio eso, como hablábamos? Porque él no sabía, el único que sabía, por ejemplo, lo que había más en el fondo, más en lo profundo, era el sumo sacerdote.
Entonces, lo mismo ocurre, hermanos, en nuestro corazón. El llamado del Señor en su gran amor es para que no pasemos estas calamidades, para que no suframos. ¿Sabe usted cuántas familias, matrimonios, gente, ¿verdad?, de distintos grupos de los que ellos conforman, se dividen, se pelean, algunos hasta se quitan la vida? ¿Sabe por qué? Porque sus corazones, bueno, en primer lugar, están lejos de Dios. Estoy hablando ahora en general. Imagínense cómo están esos corazones. Pero cómo están además con la acumulación de cosas. Porque no saben, ¿verdad?, el proceso y cómo es esto en el Señor. Pero nosotros, mis hermanos, que somos sus hijos, ¿por qué debiéramos de vivir de esta manera? Con un corazón, mire, con una acumulación de cosas. Y decimos que somos sus hijos, pero ni siquiera practicamos el hecho de, a la primera que pasa algo, yo en amor voy y le digo, ¿verdad? Bueno, a mi esposo, hablemos. ¿Sabe que hay matrimonios que están en el Señor y que ni ellos, entre ellos, digo porque están cercanos, porque cualquiera voy a decir, sí, pastora, lo haré, pero es que estamos separados, estamos lejos, es que la pandemia. Pero a veces ni en el hogar, ahí con los cercanos, está la actitud para los que somos hijos de Dios. Así dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, dice, anda con él, habla. Tú y él, los dos solitos, en privado, y solucionen sus cosas. Si el problema es muy grande, ya pidan ayuda y ahí muestra el proceso, ¿verdad? Pero le digo algo, muchos así dejan, no, sí. Mire, y acumulan cosas. Y ocurre esto. Esto que vemos aquí en 2 de Crónicas, le digo algo, es una radiografía, voy a decirlo así, del corazón del hombre. Por eso está paso a paso. Es una radiografía del corazón espiritual del hombre. Y le digo algo, nosotros tenemos que estar atentos. No podemos vivir así. Así no debe de ser, mis hermanos. Así no debe de ser. Y qué triste, porque ni la pandemia ha impedido que hayan algunos, ¿verdad?, que se llaman hijos de Dios, y no hablo de nuestra iglesia, hablo de, en general, el pueblo de Dios, que estamos en medio de la pandemia, ni siquiera se han visto o se ven poco, y tienen estos problemas. Tienen resentimiento, tienen ya cuando pasa más profundo es raíz de amargura, y muchas cosas. No, hermanos, debemos de comportarnos como verdaderos hijos de Dios y poner atención, como digo yo, a esta radiografía del corazón, del alma, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado. La inmundicia, mire, fue expuesta. Así ocurre también en el corazón, ¿verdad?, del hombre, de nosotros, de cada uno, de una mujer, cuando hay una acumulación de cosas. Qué terrible que la inmundicia estuviera entonces primero en el atrio, en el patio, ¿verdad? Era la consecuencia de haberla acumulado por tanto tiempo. Por la acumulación de esto, todos tuvieron que verla y fue público. Esto fue horrible, no fue agradable. Si durante el tiempo de Jotán y Acaz, usted entiende lo que hablo, ¿verdad? Eso ya lo hablamos. Los sacerdotes hubieran hecho su trabajo normalmente y hubieran limpiado y hubieran sacado la basura diariamente, no se hubiera acumulado. No hubiese sido necesario exhibir la inmundicia en el patio para que todos la vieran. O sea, esto es consecuencia, ¿verdad?, de lo que ya veníamos hablando. Esto nos enseña entonces, mis hermanos, y ponga mucha atención, la importancia de dejar que Dios siga obrando en nuestro corazón y mantener una relación diaria con el Señor y no permitir que la basura se acumule, sino que cada día llevarla al torrente de Cedrón. Y esto es interesante, porque ahora les quiero explicar un poquito esto del torrente de Cedrón. Mire, Efesios 5, 26 y 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa. Ahí está hablando de nosotros, ustedes, nosotros, su iglesia. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mancha, arruga, cosa semejante, es un símil, para que usted me entienda, de la inmundicia, cuando vemos lo que está ocurriendo. Vemos que en Efesios también el Señor, mire, haciendo un llamado, hablando de cómo debe de mantenerse su iglesia. Después, si usted lo revisa en su casa, va a ver que incluso compara la iglesia con el matrimonio. Y Pablo habla de que todo esto es un misterio.
Mire, el Señor haciendo un llamado a limpiarnos, a purificarnos, a santificarnos, pero de verdad. Debemos de sacar la basura, ¿verdad?, de nuestro corazón, permitir que el Señor lo haga. ¿Y sabe qué? Ahí, en lo profundo del torrente de Cedrón. Y que con la ayuda de Dios nunca sea expuesta. Si nosotros somos verdaderamente sus hijos, ¿sabe que esto lo podremos hacer? Mire, este valle, les voy a hablar un poquito del torrente de Cedrón. Este valle entonces viene del norte y desciende por todo el este de la ciudad de Jerusalén, hablando de el valle de Cedrón. Pasando frente del templo, justamente en la puerta principal al oriente, en el fondo del valle, cuando llovía, se formaba un río que se conoce como el torrente de Cedrón. Ya, mire, sígame usted ahí, estoy explicando lo mejor que puedo, ¿verdad? Según la tradición, los sacerdotes construyeron una canaleta. Me recuerda a los maestros de la iglesia. Cuando no hay canaleta, sello de la iglesia. Se pone todo feo, pero mire, los sacerdotes. Dice que construyeron entonces una canaleta que llevaba el exceso de sangre proveniente del altar del holocausto, ¿cierto? Y era vertida en el torrente de Cedrón. Es decir, ellos ocupaban, bueno, mi esposito sabe bastante, hemos hablado tanto de esto. Era lo que, mire, de todo eso había que preocuparse, si esto era toda una, ¿cómo podríamos decir? Una producción para poder ir delante del Señor. Y hoy día, wow, por nuestro sumo sacerdote, tenemos acceso directo. Por eso ustedes tienen que poner atención, nosotros, y darle gracias a Dios y esforzarnos en todo esto. Dice entonces que los sacerdotes, por las características de la ciudad y todo lo que ocurría y el valle, etcétera, ellos hicieron esto. Construyeron una canaleta que llevaba el exceso de la sangre proveniente del altar de holocausto y era vertida en el torrente de Cedrón. El significado, ¿verdad?, de Cedrón es lugar oscuro. Pero ¿por qué? Porque también, bueno, le voy a decir al tiro lo otro, que es Kidrón, que también quiere decir lugar oscuro, Kidrón. Un arroyo cerca, ¿verdad?, de Jerusalén, Cedrón. También da referencia a que era ser cenizo, un color oscuro. Y también habla de lamentar. ¿Pero por qué? Porque ahí los sacerdotes, ¿verdad?, era donde derivaban, podríamos decir, los desechos, ¿verdad?, de todo lo que ellos hacían. Por eso construyeron esto para que llegara ahí. Dice, en relación entonces con ese río, dice que Ezequiel profetizó que cuando el Mesías regrese a Jerusalén del templo, en Jerusalén, dice que saldrá un río de aguas vivas, que caerá en el valle del Cedrón hasta convertirse en un gran río, el cual desembocará en el mar muerto, ¿cierto? Esas aguas tendrán poder sanador al punto de que la vida regresará a dicho mar y hará fértil a la región entera. Esto es otra cosa, este es otro tema, pero a lo único que quiero llegar es que este era el torrente de Cedrón, era el lugar, ¿verdad?, que se preparó para llevar, como le decía yo, este exceso, ¿verdad?, de sangre. Era como donde ellos llevaban esto para que se mantuviera todo impecable y bien. Y vemos que este también fue un lugar donde se profetizó y se dijo de este lugar algo que a mí me parece glorioso. Que eso es otro tema para no irnos para allá. Pero, ¿por qué es importante y se lo menciono? Porque aunque el torrente de Cedrón tiene características que parecieran no buenas, ¿cierto? Por lo que significa, lo que yo le compartía, ¿verdad? Que fue el lugar donde tiraban, ¿verdad?, lo que quedaba de todo el proceso del holocausto que hacían los sacerdotes. Además que tiene un significado que apunta, ¿verdad?, dice a un lugar oscuro, un lugar cenizo, ¿verdad?, que era donde llegaba todo lo que no se ocupaba. Y aunque pareciera, ¿verdad?, no tener características aparentemente muy buenas, y que el propósito de que esto estuviera ahí a lo mejor no era para honra, ¿cierto?, ya que era turbio y para estos, ¿verdad?, desechos, vemos que en el Señor todo tiene un propósito y Él, que es experto en hacer lo imposible, es experto en que salga la luz donde hay oscuridad, hacer de un valle verde algo que estaba seco, dar vida donde había muerte, abrir camino donde no había ninguno, hacer su hijo al que era huérfano,
podríamos decir que de esta manera también es este torrente de Cedrón. Y porque primero vemos aquí una palabra, ¿verdad?, profética acerca de esto. Como les digo, ese es otro tema, pero no es casualidad que en el torrente de Cedrón los reyes, ¿verdad?, justos, ¿cierto?, los que hicieron lo bueno, fueron a botar los ídolos. No es casualidad que ellos hicieran un esfuerzo y ocuparan este lugar para limpiar el pueblo de la contaminación en la que habían caído. Cada vez que se purificaba el templo, las abominaciones son arrojadas al torrente de Cedrón. Así lo hicieron los reyes justos, el rey Asa, el rey Josías, Ezequías. Todos ellos. Vemos entonces con claridad que el torrente de Cedrón era un lugar en donde se echaba toda la inmundicia e idolatría que habían acumulado, que había desviado al pueblo. Así los reyes que hicieron esto traían limpieza y restauración dentro del pueblo de Israel. Algo, mire, que fue hecho para esto, ¿verdad? Pero como el Señor de algo, ¿verdad?, que a lo mejor uno no piensa que puede ser lo que va a provocar alivio, limpieza, tantos símil que pudiéramos usar, como el Señor viene y hace su obra. ¿Y sabe por qué se lo menciono? Porque Él así lo hizo con nosotros. ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué era cada uno de nosotros, mis hermanos? ¿De dónde el Señor nos sacó? ¿Dónde estábamos? ¿Por qué no somos capaces de mirar los beneficios del Señor y esforzarnos en ser diferentes? Qué implacables son algunos. Ni la pandemia los detiene. Siguen igual ahí con sus cosas raras. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude. Vemos, ¿verdad? Yo les explicaba cómo los sacerdotes hicieron esto, pero le digo algo. Hay un destino para esto, ¿verdad?, que lo tiene el Señor en sus manos. Que en el tiempo de su gloriosa, cuando Él complete su obra gloriosa, el tiempo glorioso que Él ha prometido, esto saldrá a la luz y será una realidad. Y ya no irán ahí desechos. Ya no pasará esto. Y le digo algo, pero aún así, en este tiempo de los reyes, el Señor, ¿verdad?, guió a estos reyes para que ellos ayudaran al pueblo, para que quitaran la inmundicia. Y mire, fue aquí. Y ahora póngame atención. ¿Qué pasa ahora con nosotros? ¿Qué tenemos entonces que hacer? Mire, primero, arrepentirnos. Debemos limpiarnos, ordenarnos, hacer las cosas bien, agradar a Dios. Segundo, ahí está el torrente de Cedrón. Por eso yo le explicaba lo que significa. Ahí está, mire. Está delante de cada uno de nosotros, en donde usted lo puede ir y lo puede ver. Ahí usted puede limpiarse y purificarse. Ahí estamos, mire todos, el torrente de Cedrón, del Señor de Cedrón. Mire, yo soy el templo, acuérdese de eso. Nosotros somos el templo, el santuario, pero tengo ídolos, tengo oposición a los mandatos del Señor. Digo que pertenezco a Cristo, pero actúo en oposición a su palabra. Además, tengo algunas cosas, o varias, o muchas, o todas, que la Biblia clasifica como inmundicia. Dice su palabra, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, porque sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios. Efesios 5, 3 y 5. Además, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 y 21. Todo este tipo de cosas puede acumular el templo. Todas estas cosas puede tener el santuario del Señor. Y no se equivoque, cada uno de nosotros somos el santuario del Señor. Entonces, por fin, mire, estoy entendiendo, estamos en el
segundo, ¿verdad? Dije primero, segundo. Estoy entendiendo. Estoy a la orilla del torrente y estoy entendiendo qué hago. Tengo todo esto, ¿qué hago? Tercero, voy al torrente entonces. Estoy ahí, lo puedo ver. Tengo convicción, ya no dudo. Y me lanzo. Me sumerjo en el torrente para dejar ahí toda la inmundicia. Me adentro, como dice la palabra, como veníamos estudiando, para asegurarme que saldré de ahí limpio. Nada de lo que traía saldrá conmigo, quedará ahí, toda esa basura. Por fin comprendo y doy gracias al Señor. El torrente de Cedrón es su hermosa palabra, la Biblia. En ella podré encontrar lo que tanto necesito. Ella me limpiará, me purificará, me santificará. No es fácil, me cuesta, pero me esfuerzo y por la fe y en el nombre de Cristo me adentro en el torrente de su palabra. La palabra dice, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. También dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. También dice, la ley del Señor es perfecta, es decir, su palabra, que restaura el alma. El testimonio, es decir, su palabra nuevamente del Señor, es seguro y hace sabio al sencillo. Salmo 19 del 7 al 9. También su palabra dice, ¿cómo puede el joven mantenerse puro y guardar su camino? Guardando la palabra del Señor. Salmo 119 del 9 al 11. La parábola es esta, aclarando el Señor, ¿verdad? La semilla es la palabra del Señor. Lucas, capítulo 8, del 11 al 15. Otra parte también de la palabra dice, para santificarla, ya la habíamos leído, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Efesios 5, 26. También la Biblia nos enseña, las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada en el crisol, en la tierra, 7 veces refinada. Salmo 12:6. También dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Cuarto, el Señor hará todo en mí. Si yo escucho su consejo, su llamado y obedezco y me dispongo mi corazón. Quinto, será un proceso. El versículo 17 dice que comenzaron el día primero del mes primero y en el día 16 del mes primero terminaron. No fue de la noche a la mañana, sino que tomó un tiempo. Si está su gracia, sí está su perdón y todo lo que sabemos, ¿cierto? Pero no debemos de pensar que es algo simplificado, que no es una oración de 5 minutos y ya, donde decimos 2, 3 frases y estamos listos. No es así, mis hermanos. Necesitamos arrepentirnos de verdad y de corazón. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no desprecias. Debemos tomarnos entonces, mis hermanos, el tiempo necesario para que el Señor arranque de raíz de nuestras vidas la inmundicia que ha reinado por tanto tiempo en los corazones. Debemos dar el tiempo para que el Señor trate con las raíces de los problemas, porque porque estas raíces deben salir para que no vuelva a haber un crecimiento. Cuando usted deja la raíz de cualquier plantita, sea cual sea, si usted no sacó la raíz va a volver a crecer. Eso pasa en nuestro corazón. No debe de ser algo que se haga en la superficie, debe ser profundo. Y volverá, ¿verdad?, a nacer, no volverá a nacer de nuevo este problema, sino que será eliminado
completamente de nuestros corazones. Necesitamos entonces evitar que vuelva a nacer en nuestras vidas de nuevo el pecado. Cuando se trata del corazón, y ponga mucha atención para terminar, nunca es suficiente el tiempo que dejamos que el Señor nos los guarde. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Amén. Con eso terminamos entonces, hermanos. Dios les bendiga. Esperamos que estén bien. Nos vemos el viernes, si Dios así lo permite. Cuídense. Adiós. Eres